Habanera es una historia de ficción en el marco de un trasfondo histórico real, es decir, que los personajes y situaciones son totalmente inventados, pero el contexto en que se mueven es muy próximo a la realidad de aquella época, exactamente de 1820, que es el año en que hemos situado la acción de la película. En esta época el tráfico de esclavos entre Europa y América a través de África era una realidad muy vigente y gran cantidad de europeos se enriquecieron, no tan solo transportando esclavos en sus bodegas, sino también pues los que allí los compraban y se iban enriqueciendo, iban engrandeciendo sus propiedades a través de esta mano de obra que suministraban los barcos negreros. Dicho esto, también tengo que decir que Habanera en primera instancia no pretende ser ninguna lección de historia. Es evidente que la película sí pretende denunciar unos hechos como son la esclavitud y por extensión el racismo, hechos muy presentes en aquella época y que actualmente tampoco han dejado de existir. Pero lo que sí quiere hacer revivir Habanera son las inquietudes, las ambiciones, las pasiones de unos personajes inmersos en estos mundos, y esto determinan de forma muy clara el tono narrativo de la película, que se mueve constantemente entre la aventura, ya sea personal o colectiva, y el melodrama entendido en el sentido más clásico y más positivo de este género, muchas veces subvalorado. Lupe, bienvenido a la señorita Amelia. Con mucho entoto le vamos a enfrentar la danza La Yuca para dar amor y fertilidad a los dioses zarabanda. Con que gallina bachata cantero, con que gallos son cuendalango, con que gallinas son pirindinga, con que gallos son cuendalango, gallinas son pirindinga, gallos son cuendalango, gallinas son pirindinga, ay gallina bachata cantero, ay gallos son cuendalango, ay gallinas son pirindinga, ay gallos son cuendalango, ay gallos son cuendalango. Tantas veces se ha insistido en que el cine no debe perder la capacidad de recrear sueños, sobre todo el cine de pantalla grande, que ya antes de concretar qué tipo de película iba a producir, lo importante había sido seleccionar una trama y un marco que aportaran una gran dosis de seducción. Luego había que evitar la copia, olvidarse del cine americano y encontrar un espacio de aventura que ni imitara ni reprodujera los tópicos norteamericanos. Y así, a medida que se construyó el guión, me di cuenta de que formamos parte de un gran país, con una historia increíblemente grande, y que hemos arraigado en lo bueno y en lo malo, en lugares recónditos y exóticos como el Caribe, a miles de kilómetros de nuestros pueblos de origen, y que esto es tan fascinante como la Guerra de las Galaxias o como la conquista del Oeste. Y por fin, que la experiencia de Habanera ni es baldía ni anacrónica. Todavía hoy andamos metidos en los problemas de raza, en los problemas de la inmigración del tercer mundo. Cataluña, España, Europa en general, no solo no pueden ser ajenos a Habanera, sino que a lo mejor es oportuno y tremendamente actual comprender nuestro papel. Y en Habanera lo hacemos en clave de melodrama, para que cada espectador viva la experiencia y salga del cine
con la satisfacción de haber asistido a un gran sueño. Jesús Reyes, visita mi canal. Eres tan poca cosa que solo puedes conseguir lo que quieres por la fuerza. Todo esto es mío. Lo he conseguido yo. Entrao. Así que maravilla. Vale, muy bien. Simplemente prolongad un poco más los gestos, ¿eh? Pero estaba bien. Vale, volvamos. Y a ver si llego a la segunda. Sí, hasta el final. Y Consuelo también era tuya, pero te ha traicionado. Cuando el guión de Habanera cayó en mis manos, la verdad es que no me pude creer que me estaban ofreciendo a mí esta película, porque es la película que todo actor y toda actriz soñamos hacer algún día en la vida y que, desgraciadamente, en nuestro país no se hacen, ¿no? Película de aventuras, con traiciones, con amores frustrados, con venganzas, con duelos, con motines en el barco, en fin. Tenía todos los elementos de lo que es una película de aventuras que para un actor es maravilloso. Tenía que ir a caballo, no sé, ir a un país exótico, en fin, una cantidad de cosas metidas en la misma historia que no me lo podía ni creer. Luego, cuando fuimos para allá, para Cuba, la verdad es que todo se multiplicó como por 1000, porque era mucho mejor, mucho más apasionante de lo que me imaginé al leer el guión. Amelia, pues en un principio pues es una chica pues muy ingenua, que no sabe nada del mundo, no ha salido nunca de Canet, de su pueblo, y de repente emprende este viaje sin saber qué es lo que se va a encontrar, cómo será su marido, el país en el que tendrá que vivir ya siempre. Y bueno, parte un poco atemorizada. Luego además le empiezan a pasar cosas en el barco, no sé, se siente sola, perdida. Y cuando llega a Cuba, pues también le empiezan a pasar más cosas. El trabajo de guión de Habanera ha sido un trabajo largo y complicado, porque poner en pie una historia de estas dimensiones y con tantos personajes y múltiples frentes no es precisamente un trabajo fácil. Los 4 guionistas, Jaume Cabré, Jaume Fuster, Vicenç Villatoro y yo mismo, que anteriormente ya habíamos trabajado juntos, partimos un poco de las, digamos, condiciones o premisas generales que habíamos hablado con la productora, en este caso Imatco, y que determinaban de alguna forma el tipo de género o tono general de la película, que como ya he dicho anteriormente era la aventura y el melodrama, y también determinados aspectos visuales o geográficos, el hecho, por ejemplo, de que fuera una película de época, o el hecho de que hubiera de por en medio viajes y localizaciones geográficas distantes, y etcétera. A partir de aquí el trabajo fue el normal de este caso, ir haciendo versiones del guión hasta llegar a una definitiva y consensuada, pero con grandes incursiones, como fue una vez habíamos determinado que utilizaríamos la isla de Cuba, pues la primera vez que vas a Cuba a localizar y te das cuenta de que todo aquello que has imaginado se va materializando y va apareciendo tal cual, y que luego pasará a formar parte de esta iconografía que tiene en estos momentos la película. ¿Por qué me has sacado de Canet si no te hago ninguna falta? ¿Por qué? Porque eres la garantía de un pacto comercial. Por eso nos han casado.
Eso era un sueño que desde jovencito tenía. Qué bonito debe ser rodar una película con caballos y con acción y con peleas y estas historias, ¿no? Ha sido una magnífica ocasión de experimentar eso. Luego el personaje tiene pues el encanto que tienen sus personajes que defienden, digamos, la parte moral dudosa de la película, es el malo de la película. Que hemos intentado modernizar un poco el concepto de malo en cuanto a hacerlo mucho más humano, hacer un malo consecuente, o sea, no es una persona que actúa con maldad reflexivamente, sino que tiene un concepto moral del mundo que es así, él está convencido de que está en posesión de una cierta verdad y tira adelante hasta el final con esta convicción. Luego, otro ingrediente importantísimo de este rodaje ha sido el hecho de que se haya rodado gran parte de la película en Cuba, por lo menos mi personaje se ha rodado prácticamente entero allí. Ha sido una gran aventura, ha sido al principio una incógnita tremenda porque nadie sabía lo que nos podíamos encontrar, íbamos, la verdad, un poco asustados. Vivimos un primer día de rodaje apocalíptico, que nos cayó una tremenda tormenta tropical en mitad de un cañaveral sin ningún tipo de lugar donde poder cobijarse de la lluvia y eso fue bastante monstruoso. Tus trailers, visita mi canal. Habanera yo diría que es una película bastante inusual en el contexto de nuestro cine y esto lógicamente comporta unas dificultades a la hora de llevar a cabo el proyecto. Cuando se ruedan un tipo de películas a la cual técnicos y directores no estamos acostumbrados porque todos sabemos que el cine que la industria de nuestro cine no es una industria muy boyante ni a veces muy variada en géneros, ¿no? Entonces hay una serie de rodajes, como es el caso de una película de aventuras, donde hay motines en alta mar a bordo de un bergantín, o como escenas de batallas donde los soldados van a reducir a un grupo de cimarrones fugitivos, etcétera, etcétera, secuencias con grandes cantidades de figuración. Es evidente que esta falta de práctica en determinadas películas hace que todo esto se tenga que suplir pues un poco con la buena voluntad y con el esfuerzo de todo el equipo, y en este caso Habanera es una realidad gracias a todos a esta suma de esfuerzos individuales del equipo técnico y artístico, que muchas veces pues nos hemos visto rodando en unas situaciones incluso a veces a nivel personal difíciles de asumir, como era el caso de estar rodando durante 8 semanas en una isla como es Cuba, que está sufriendo una situación político-social bastante difícil. ¿Para cuándo podemos contar con otro cargamento de carbón? Unos 4 meses aproximadamente. Si Cremat no tiene problemas para encontrar carbón. Cada día irán más buscados. Esas estúpidas amenazas de prohibición del tráfico hacen subir el precio de una forma increíble. Mucho mejor para nosotros. ¿No te parece? Bueno, pues el rodaje de Habanera ha sido un rodaje de estos un poco privilegiados porque, bueno, por varios motivos. Por la cantidad de sitios donde hemos rodado. Hemos rodado en Cuba 2 meses, en Trinidad y en La Habana. Hemos rodado en Cataluña, 1 mes en Portugal, en alta mar, en un barco fantástico, un bergantín del siglo XIX. En segundo lugar, por la posibilidad que ahora hay pocas posibilidades de hacer una película de aventuras, ¿no? Donde puedes decir frases como marineros a las velas o batirte en duelo. Hemos revivido La Habana Vieja del siglo XIX, Trinidad del siglo XIX, vestidos de época.
y la relación con todos los compañeros del equipo ha sido fantástica, con Tony, el director, con Abel, Aitana, Jordi, los actores, con Macari, el director de fotografía, en fin, con todo el equipo, también con el equipo cubano, que es un equipo fantástico. Ha sido en general una experiencia preciosa. Bueno, Alfons Rubira, mi personaje en Habanera, es un joven de la alta burguesía catalana que tiene grandes dotes de ambición y muy pocos escrúpulos. Llega a organizar un motín en el barco de su padre, traficar con esclavos hacia Cuba, traicionar a su mejor amigo intentando seducir a su mujer. Aquí, capitán, hay un tesoro más a mano. Esclavos negros, capitán. Sé de gente en La Habana que pagaría el precio que quisiéramos. Lube, 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 lube la cueva nganga. Si guanando quita seria siri. Palo que indiambo es eso, güey. Lube, 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 lube la buena ganga. Y guanando quita seria siri. Palo que indiambo es eso, güey. En una curandundo, en una curandundo, en una cura toto, en una cura toto. Mirena, 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 mirena. Tú no conoces a Tania Pongo, tú no conoces a Mirena. En esta película ha habido, claro, el factor distinto a normalmente cuando se hace una película es que al ser una película tan larga y sobre todo al rodarla en España y en Cuba y parte en Portugal, pues ha habido una serie de equipos distintos según el sitio donde estábamos. Esto, pues lógicamente, aunque más o menos el trabajo en el fondo viene a ser el mismo técnicamente, sí que después en la forma pues hay sistemas distintos de trabajo. Por ejemplo, en Cuba toda la parte del equipo de eléctricos era cubano, no en cambio el equipo de cámara, que era totalmente español y que ha ido a todos los sitios. Este ha sido siempre fijo. Y entonces pues la mecánica del equipo cubano estaba quizás más acostumbrado a un cine más anticuado, quizás años 50, su sistema de trabajo es más lento que el que ahora actualmente hacemos en España, quizás también porque el material que ellos tienen es un material mucho más pesado, se trabaja aún con grandes focos que ahora actualmente en Europa o en Estados Unidos se ha reducido el peso, y eso siempre pues limitaba un poquito, sobre todo en el tiempo era mucho más largo de lo que aquí estamos acostumbrados. Pero el contenido con eso fue muy bien, personalmente para mí fue una gran experiencia porque conocí otro tipo de técnicas a nivel con los focos que aquí no estaba acostumbrado a hacer, pero que ha dado un gran resultado, que me ha gustado. Cuando con Tony Verdaguer nos planteamos cómo tenía que ser la fotografía de Habanera, vimos una cosa muy clara, que era que había tres bloques, que era el tema Cuba, después había todo lo que era lo del barco y Barcelona. Entonces pensamos que para diferenciar estos tres bloques, también la fotografía tenía que ser un poquito diferente en un sitio o en otro. Entonces, así como en Cuba buscamos un tipo de foto más contrastada, unos azules más fuertes, donde como la acción es mucho más inquietante, todo tenía que ser muchísimo más brillante. Por el contrario, en Barcelona se buscó que fuera mucho más suave, que los contrastes fueran muchísimo más bajos y que diera visualmente una especie como de relajación en contraposición a lo que era Cuba. Mira, Habanera, como película de época que es, precisó en su momento una laboriosa búsqueda de documentación. Visita mi Las canal. localizaciones son una cosa muy, muy importante. En el apartado de localización, en Cuba encontramos un claro en el bosque donde para poder levantar el poblado Mandinga era un poco complicado.
Era un lugar magnífico y allí se construyeron las cabañas, lo cual fue un resultado extraordinario por la maestría del equipo de construcción. A la localización de las cuevas es a la que tengo yo más cariño, porque teníamos que rodar el Palenque. Después de muchos intentos de encontrarlo, encontramos por fin un espeleólogo que nos encontró un lugar maravilloso. Eran grandes, de fácil acceso para el equipo, cosa importante, con una vegetación exuberante, llena de recovecos donde se podían rodar los planos necesarios que exigía el guión. El puerto de La Habana me traía loco. Tenía que hacer desaparecer un muro del malecón. Levantamos una inmensa tarima de unos 70 centímetros de altura y unas escaleras. Tapamos el resto del muro con fardos de tabaco, incluso coches, carros de transporte, diversos materiales, y sobre el muro se apoyaba la reproducción de la proa del catalán. Parecía que estaba amarrado en el puerto. La búsqueda de muebles y objetos de la época ha sido laboriosa y con mucho rigor. En el plató montamos el interior de un barco, del catalán, sobre una tarima basculante para que la sensación de balanceo fuese más real. Asimismo, la construcción de una habitación del Hotel de La Habana, reproducida según un modelo que escogimos en Cuba. El planteo inicial para la composición de la banda sonora habanera surgió de las conversaciones con el director Toni Verdaguer y de la lectura del guión. A partir de aquí hice 3 grandes bloques de música que iban a configurar toda esa banda. Por una parte era la música romántica, por otra la música mediterránea y la otra la música afrocubana. A partir de aquí intenté hacer una fusión en algunos temas de esos 3 estilos y por otra parte salen desgranados cada uno por su parte. A partir de aquí la grabación, primero de la música romántica, está ejecutada por una orquesta de cámara de música de instrumentos de cuerda. La segunda, la música mediterránea, por solistas que tocan guitarra, laúdes, instrumentos típicos, y la otra por músicos de Cuba que se trasladaron aquí para grabar esta banda. Y por último hemos intentado equilibrar toda la técnica digital y mejorable que hemos tenido en el estudio con los buenos músicos que naturalmente han venido a grabar. Y todo eso se verá reproducido en la película y en un disco que saldrá en compacto. Nuestro interés es que Habanera no sea una película estrictamente de consumo doméstico, sino que sea una película de alcance universal, a ser posible. Por eso contamos una historia, que es una historia que nosotros identificamos en este país y en sus colonias, pero es una historia que puede interesar perfectamente bien a otras audiencias que han estado en la misma tesitura. No olvidemos que los antepasados, los abuelos de nuestros vecinos franceses, holandeses, ingleses, italianos, portugueses, han vivido la misma historia, ese mismo dominio de Europa sobre la esclavitud en las colonias del 19.
gusta? Sí, es precioso, señorita. Visita mi canal. ¿Y el señorito Tom nunca te ha comprado uno así? Vamos, Consuelo, que lo sé todo desde el primer día. Yo solo hago lo que se me ordena. ¿Cuánto hace que dura esto? No sé, mucho tiempo. Yo era casi una niña. ¡Qué asco! Perdóneme, por favor. No se enfade conmigo, es que no sé cómo impedírselo. No estoy enfadada contigo. Pero tienes que ayudarme.